En este vídeo vamos a hablar del patrón de diseño Layout Shifter, cuya aplicación genera resultados que difícilmente se pueden modelar o estandarizar para crear una plantilla o fórmula, pero que se destaca respecto de otros patrones de diseño porque logra adaptar la maquetación de un determinado proyecto web a diferentes tipos de pantalla. Los invito a conocer por qué más que un patrón de diseño o un modelo genérico, Layout Shifter se considera una herramienta útil para transformar de múltiples formas el diseño inicial de un proyecto web para adaptarlo a la mayor cantidad de pantallas posible. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En los dos vídeos más recientes hemos hablado de dos de los patrones de diseño utilizados por el enfoque Mobile First de la técnica Responsive Design. El primero de ellos corresponde a Mostly Fluid, cuyo nombre se deriva del comportamiento fluido de las cuadrículas que conforman el diseño, generando que su estructura central no sufra cambios, excepto cuando el contenido es visualizado en un dispositivo móvil, en donde éste es apilado conformando una única columna. El segundo patrón analizado fue el llamado Column Drop, que recibe este nombre ya que las columnas que conforman el diseño que describe el contenido cuando éste es visualizado en pantallas de dispositivos tipo computadora de escritorio van desapareciendo a medida que el tamaño de la pantalla se reduce hasta apilar la totalidad del contenido en una sola columna cuando se utiliza un dispositivo móvil tipo smartphone. En esta ocasión vamos a abordar el patrón de diseño conocido como Layout Shifter, cuyo nombre obedece a que cada breakpoint definido aplica un diseño independiente y diferente al contenido de un determinado proyecto web. La utilización del patrón de diseño Layout Shifter genera el mismo apilamiento de información en el diseño destinado a pantallas de dispositivos móviles y de tipo tablet, tal y como lo vimos en los patrones de diseño Mostly Fluid y Column Drop, pero el diseño para pantallas de mayor tamaño es más complejo debido a que reorganiza el contenido siguiendo un plan específico previamente definido. Estas características impiden que se pueda derivar un modelo o fórmula estándar para graficar el comportamiento del patrón de diseño Layout Shifter, como se hizo con el patrón de diseño Mostly Fluid o con el patrón de diseño Column Drop, por lo que vamos a realizar un nuevo ejercicio utilizando contenedores de colores que permita construir una pequeña maquetación aplicando este patrón de diseño. Como es habitual, iniciamos con la construcción del archivo index.html utilizando el atajo de teclado signo de cierre de admiración seguido de la tecla Tab para generar la estructura del head y después agregar el texto Layout Shifter en la etiqueta Title que hace parte de esta estructura. En esta oportunidad no vamos a construir la estructura del header y nos vamos a enfocar en el contenido ubicado en zonas diferentes del archivo index, por lo que dentro de la etiqueta body colocaré la etiqueta main y dentro de esta voy a agregar una etiqueta section, la cual alojará 10 etiquetas article que contendrán un texto con la palabra contenido y un número que inicia en 1 y se incrementa hasta llegar al 10. Después de construir el archivo de HTML, se construye el archivo style.css con los estilos, iniciando con la regla que utiliza el selector universal para anular los estilos cargados por defecto por el navegador. Debajo de esta regla incluiré otra cuyo selector es la etiqueta article y dentro, como única declaración, le defino el valor de 100 viewPort a la propiedad height. Enseguida coloco una nueva regla de estilos empleando como selector una combinación entre la etiqueta section, la etiqueta article y la pseudoclase nthchild y como índice coloco la palabra reservada odd, que significa que los estilos serán aplicados a las etiquetas hijas impares.
Dentro de esta regla incluyo como única declaración de estilos la propiedad background color con un valor rosa pálido. Ahora copio esta última regla de estilos, pero como índice utilizo la palabra reservada even para indicar que los estilos serán aplicados a las etiquetas hijas pares y como color de fondo asigno el valor verde pálido. De regreso al archivo de HTML, agrego una etiqueta link dentro de la etiqueta head para vincular el archivo de estilos que acabo de construir y para ver el resultado en el navegador utilizo la opción Live Server del editor. Una vez abre el navegador, voy a emplear el panel de inspección para simular un primer ancho de pantalla de 320 píxeles que, como les mencioné en anteriores vídeos, es el valor más pequeño utilizado por dispositivos tipo smartphone en la actualidad. Al realizar el desplazamiento hacia abajo, se puede observar cómo cada etiqueta Article tiene una altura igual a la altura total de la pantalla y las etiquetas impares han tomado el color de fondo rosa pálido, mientras que las pares han tomado el color verde pálido como se definió en las reglas de estilos. Ahora regresaré al editor para construir un nuevo archivo de estilos al cual le asignaré el nombre de tablet.css y dentro de este nuevo archivo utilizo una media query definiendo como breakpoint el valor de 600 píxeles. Para la primera regla anidada de esta media query utilizo como selector la etiqueta section y dentro de ella empleo 4 declaraciones de estilos para definir el valor grid a la propiedad display y después asigno 2 columnas y 5 filas a las propiedades grid template columns y grid template rows respectivamente. Finalmente, defino el total del alto de la pantalla asignando el valor de 100 viewPorHeight a la propiedad height. Enseguida agrego otra regla anidada utilizando como selector a la etiqueta article y como única declaración voy a asignar el valor auto a la propiedad height para que la altura de cada etiqueta article sea igual y se distribuya proporcionalmente dentro del 100 viewPorHeight que acabo de definir para la etiqueta contenedora section. Después regreso al archivo de HTML para vincular este nuevo archivo de estilos utilizando una nueva etiqueta link dentro de la etiqueta head, ubicándola debajo de la etiqueta de los estilos originales para dispositivos móviles. Una vez vinculo este nuevo archivo, regreso al navegador para ver el resultado de estos nuevos estilos cuando el ancho de pantalla supera el valor de 600 píxeles definido como breakpoint. Inicialmente verifico un ancho inferior al valor del breakpoint y los contenedores se siguen comportando de la misma forma, apilándose en una sola columna, pero cuando aumento el ancho de la pantalla y supero el valor del breakpoint, aparece la cuadrícula que acabamos de definir, la cual presenta 2 columnas y 5 filas y cada una de sus celdas tienen las mismas dimensiones. Hasta este punto se podría pensar que se está utilizando el patrón Mosley Fluid, pero es porque aún no se ha definido un plan para cambiar el diseño y solo se ha pasado de dejar de apilar el contenido que estaba en una única columna para convertirlo en una cuadrícula. Para modificar este resultado, voy a retornar al archivo style.css y una vez allí duplicaré las dos últimas reglas de estilos a las cuales les voy a cambiar el índice de la clase nthchild utilizando el valor 2n más 4 en la última, que significa que a partir de la etiqueta hija 4 asignaré el color de fondo verde pálido y este mismo estilo lo aplicará a cada dos etiquetas hijas. En la penúltima regla aplico este mismo cambio, pero en lugar de utilizar el número 4, empleo el número 5 para que el color de fondo rosa pálido lo empiece a aplicar desde la quinta etiqueta hija y lo hagan nuevamente cada dos etiquetas hijas. Después de cambiar el índice de estas dos reglas de estilos, me devuelvo a las dos reglas originales para cambiar el color de fondo, asignando el valor azul pálido en la primera y el amarillo pálido en la segunda. Una vez realizo estas modificaciones, regreso al navegador
y cuando empleo un ancho de pantalla inferior al breakpoint de 600 píxeles, se observa que los tres primeros contenedores utilizan los colores azul y amarillo pálido de forma intercalada como lo acabo de definir. Además, a partir del cuarto contenedor, se siguen utilizando los colores rosa y verde pálidos de forma intercalada como se había definido previamente. Enseguida regreso al archivo tablet.css para incrementar la cantidad de columnas a 4 dentro de la primera regla anidada que definí en la media query. Después agrego una nueva regla anidada en la que utilizo como selector una combinación de la etiqueta article y la pseudoclase nthchild con el índice 2, dentro de la cual empleo dos declaraciones de estilos. En la primera declaración utilizo la propiedad gridDraw que indica la posición de la fila que debe ocupar este elemento dentro de la cuadrícula o grid, al cual le asigno el valor 1, ya que quiero que este elemento se ubique en la primera fila de la cuadrícula. En la segunda declaración empleo la propiedad gridColumn para indicar desde qué línea de columna de la cuadrícula inicia y hasta qué línea de la columna de la cuadrícula termina el espacio que va a ocupar este elemento. En este caso, el elemento inicia en la línea 1 y termina en la línea 5 y por eso asigno el valor 1/5 para especificar esta información. De regreso en el navegador, utilizando un ancho de pantalla superior al breakpoint definido de 600 píxeles, voy a dar clic sobre la etiqueta Section que aparece en la parte superior del panel de inspección. Esto hace que en el panel de visualización aparezca la cuadrícula que definí de 5 filas por 4 columnas y allí se puede ver cómo el segundo elemento que corresponde a la segunda etiqueta article efectivamente está ocupando la primera fila de la cuadrícula, además de ubicarse en el espacio que inicia en la línea de columna 1 y termina en la línea de columna 5. De esta forma ya hemos empezado a cambiar nuestro diseño sin seguir un modelo o fórmula exacta, el cual vamos a seguir modificando desde el archivo tablet.css, al cual le agregaré otras dos reglas de estilos para posicionar los siguientes dos elementos a los que les asigné el color azul pálido. Estas dos reglas las construyo duplicando la última regla de estilos que escribí y reemplazo el valor de sus índices de tal forma que en la primera de estas dos reglas utilizo el índice 1 y dentro de ella emplearé las mismas dos declaraciones, pero a la propiedad gridDraw le asigno el valor 2/4 para indicar que este primer elemento ocupará el espacio comprendido entre las líneas de filas de la cuadrícula 2 a la 4. De otra parte, a la propiedad gridColumn le asigno el valor 1/2 para definir que el espacio que ocupará este elemento inicia en la primera línea de columna del grid o cuadrícula y termina en la línea 2. Este mismo procedimiento lo repito utilizando el índice 3 para indicar el elemento que estoy modificando y los valores para cada declaración de estilos los defino como 2/4 para la propiedad gridRaw y 4/5 para la propiedad gridColumn. De regreso en el navegador, utilizando un ancho de pantalla superior a los 600 píxeles, ya se puede observar cómo estas tres primeras etiquetas article se han acomodado en las posiciones que se definieron en la cuadrícula, generando un marco para la cuadrícula interior. Para terminar de modificar nuestro diseño o layout, voy a regresar al archivo style.css para duplicar la última regla de estilos que añadí allí, reemplazando el índice 2n+4 por los números 8 y 9, además de cambiar el color de fondo por el salmón y gris pálido respectivamente. Después de hacer este cambio, regreso al archivo tablet.css, en donde igualmente duplicaré la última regla anidada dentro de la media query para reemplazar el valor de sus índices por los números 8 y 9. Dentro de la regla anidada con el índice 8, le asigno el valor 4/5 a la propiedad gridRaw y 1/3 a la propiedad gridColumn, mientras que a la regla anidada con el índice 9 utilizo los valores 4/5 y 3/5 respectivamente
para las mismas propiedades. Finalmente, para dar estilo a la décima etiqueta article, vuelvo a copiar la misma regla anidada, pero reemplazo el índice por el número 10 y asigno los valores 5/6 a la propiedad gridDraw y 1/5 a la propiedad gridColumn. De vuelta en el navegador, se puede ver como del diseño apilado en una única columna que se utiliza cuando se visualiza el contenido en un dispositivo móvil, se ha pasado a un diseño diferente que no atiende un modelo o fórmula, sino que permite mayor creatividad en su construcción. Este, por supuesto, es un ejemplo muy básico en el que solamente se ha construido un primer breakpoint aplicando el patrón de diseño Layout Shifter, pero para ver el amplio potencial de este patrón de diseño, los invito a consultar un sitio web como el del diario The Wall Street Journal, al que vamos a dedicar los minutos finales de este vídeo para realizar un breve análisis. Obviamente, se advierte que las imágenes que estamos viendo en este momento en el navegador corresponden al patrón de diseño y maquetación utilizadas por este medio de comunicación al momento de realizar este vídeo, pero es posible que cuando alguien vea este contenido ya esta información haya cambiado. Esto en buena medida sucede porque si bien existen muchos productos web que aplican este patrón de diseño, el Layout Shifter no es tan popular por el esfuerzo que requiere su implementación como lo experimentamos en nuestro ejemplo básico y por lo costoso en tiempo y dinero para hacer el mantenimiento, que además de cambios en el diseño, implica cambios en los elementos que lo conforman, los cuales tienen que realizarse para cada breakpoint que se haya definido. Para visualizar fácilmente los cambios que sufre el diseño, he abierto tres pestañas simulando tamaños diferentes de pantalla, en donde una de ellas es la versión para computadoras de escritorio, otra corresponde a dispositivos intermedios como tablets, en la cual estoy simulando un ancho de pantalla de 720 píxeles, el cual supera el primer breakpoint de 640 píxeles que tiene definido este sitio, y otra en la que simulo un ancho de pantalla de 320 píxeles para revisar el comportamiento del diseño en dispositivos móviles. Un primer aspecto a tener en cuenta en este análisis es que el patrón de diseño Layout Shifter genera una mayor adaptabilidad y es el más responsive de los tres patrones que se han revisado, pero esto lo logra abandonando la buena práctica de utilizar pocos breakpoints, ya que como se puede ver en este momento, este producto web supera la cantidad de los 3 o 4 recomendados como máximo. Una segunda característica de este patrón de diseño es que se suele utilizar en proyectos con alta carga visual, ya que como en este caso el texto está acompañando las imágenes y los videos cuyos contenidos se adaptan al tamaño de dispositivo, buscando optimizar el cargue de la información y el espacio disponible sin perder el atractivo visual, como lo refleja el grupo de noticias que inicia la versión móvil, las cuales son acompañadas de imágenes, pero cuando se utilizan dispositivos más grandes, solo se visualiza el texto del encabezado. Otro aspecto a tener en cuenta respecto de los patrones Mostly Fluid y Column Drop es que estos están más relacionados con la reorganización de las cajas exteriores o contenedores principales, mientras que el patrón Layout Shifter también reorganiza las cajas dentro de dichos contenedores principales. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la sección de opinión del proyecto que estamos revisando, en donde al comparar el contenido que muestra cada versión para esta sección, se puede identificar que cambia a nivel de disposición de los elementos, ubicación y redistribución de los mismos, tamaño y orden de renderización, al punto de no presentar la misma información en cada versión. El patrón de diseño Layout Shifter, más que un modelo genérico, puede considerarse entonces como una herramienta que permite manipular de infinitas formas el diseño inicial de un proyecto web, teniendo en cuenta los breakpoints que se definen para que dicho diseño se pueda adaptar a la mayor cantidad de pantallas posible. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal,
dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a revisar otros aspectos de la técnica del responsive design.